Hemos hablado mucho de las elecciones en los Estados Unidos, pero no olvidemos que otros países también se mueven y hay elecciones también en Nicaragua, un país muy importante en Centroamérica y que, bueno, vale la pena que hablemos de él y para ello, ¿quién mejor que tú, Rina Musali, para poder darnos este panorama, radiografía de lo que pasa en este país? Pues sí, mira, efectivamente este domingo 6 de noviembre habrá elecciones generales en Nicaragua para elegir a presidente, vicepresidente, congresistas y también representantes al Parlamento Centroamericano. ¿Qué está en juego en esta elección? Lo que se busca es el cuarto mandato de Daniel Ortega o la tercera elección consecutiva. Hay que recordar que la primera ocasión que él gobernó fue en 1985 al 90 y que luego está en el poder desde el 2007 hasta ahora. Entonces, bueno, pues Nicaragua, digo, para ponerlo en contexto, pues es un país que ha sufrido de insurgencias, de conflictos militares, de dictaduras, de dinastías familiares. Digo, no olvidemos ahí a la familia Somoza, quien gobernó durante 37 años entre los periodos del 1937 y del 79, si no me equivoco. Y entonces en esta elección pues está cuestionando mucho que Daniel Ortega quiera alargar su estancia en el poder y lo que es más sintomático es que en esta fórmula presidencial está él candidateando a su esposa, a Rosario Murillo, para la vicepresidencia. Y esto pues ha generado controversia y polémica a nivel mundial. Pero además, voy a decirlo así, Rina, que es un hecho que forma parte de las actitudes que toma la izquierda en América Latina. ¿Y cuál es esta actitud principal? Perpetuarse en el poder y tener este tipo pues de acciones que dejan mucho que hablar del avance democrático que se pueda tener, como por ejemplo postular a la esposa de la vicepresidencia. Sí, así es. Bueno, en América Latina es una historia muy conocida, ¿no? Es decir, tenemos a mujeres con diferentes suertes, diferentes contextos, diferentes coyunturas que se han empoderado políticamente. Digo, México lo tiene con el caso de Marta Sagún, de Margarita Zavala, tenemos a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, tenemos a Xiomara Castro en Honduras, tenemos a Margarita Cedeño, la esposa de Leonel Fernández en República Dominicana, Sandra Torres en su momento en Guatemala y ahora Rosario Murillo. Y bueno, yo aquí te pondría, ¿y qué va a pasar con Cilia Flores en Venezuela? Claro. Es decir, esa es una pista que no podemos dejar de ver tomando en cuenta la crisis. Pero lo que está en juego ahora en Nicaragua es que no hay un verdadero contrincante para el poder de Daniel Ortega. Hay partidos políticos, sí hay 5 candidatos, pero que ni siquiera... no lo han dejado, no lo han permitido crecer. Hay que ver eso también, Exacto, ¿no? Hay 5 partidos políticos, hay 5 candidatos que no llegan ni al 10% de la intención del voto. El mayor es Maximino Rodríguez con el 8.8 frente a un Daniel Ortega que tiene el 66%. Entonces, hemos visto un Daniel Ortega que cambia la Constitución en el 2014 para la reelección indefinida. Nicaragua es el único país que tiene reelección indefinida. Y respondiendo a tu pregunta, América Latina tiene que revisar todo ese tema. Y no solo América Latina, ¿quién te gustaría que gane en los Estados Unidos? No, pues sí está, ya ni Hillary Clinton. En efecto, yo creo que aquí lo que está en duda es la democracia, ¿no? Sí. Cómo se violentan las instituciones democráticas. Creo que la gente tiene la posibilidad de votar por quien guste y las esposas también de ponerse a competir. Finalmente de eso se tratan las elecciones, pero en efecto preocupa que reiteradamente a nivel familiar se estén compartiendo el poder sin una vía clara a nivel democrático. Claro, mira, lo que está muy criticado por parte de Daniel Ortega es lo siguiente. Él en los últimos años ha desmantelado el sistema de pesos y contrapesos en Nicaragua. Controla el poder ejecutivo, el poder legislativo, controla el poder judicial. No hay un sistema de justicia independiente en Nicaragua. Tenemos que también controla la policía, el ejército, los medios de comunicación y además el Consejo Supremo Electoral, ¿no? Él descalifica a Eduardo Montealegre, que es del Partido Liberal Independiente, el PLI, que es el partido de oposición más importante, un partido de centro derecha. Él le quita el registro a Eduardo Montealegre del partido y se lo da a Pedro Reyes, que es una persona que tiene pues mucho menos fuerza dentro del partido. También redujo el porcentaje de votaciones para la primera vuelta electoral en un umbral del 35%. Y entonces, bueno, pues sí, se desmantela todo ese sistema y esto está realmente pues generando mucha polémica. Pero te decía, es el comportamiento reiterado, hay que decirlo así, de la izquierda que ha llegado al poder en América Latina. Si encontramos parecidos entre Daniel Ortega, Hugo Chávez, Evo Morales, pues cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no? Sí,
Y fíjate que esta semana fue muy importante. Hubo una personalidad que estuvo en México y que no hay que quitarlo de vista. Estuvo aquí Edmundo Jarquín. Él fue candidato presidencial en Nicaragua en el 2006. Tuve la oportunidad de platicar con él el lunes pasado y me decía, él presenta un libro político, fue ex embajador de Nicaragua en México y decía, el factor Venezuela también no lo quitemos de vista, ¿no? Porque Nicaragua forma parte, justamente lo que dice Patti, de la Alianza Bolivariana. Ahora, Nicaragua ha recibido apoyo y respaldo financiero de Venezuela y la cifra es del 7% del PIB nacional. Esto lo confirma Edmundo Jarquín en su libro. Y es decir, ahora frente a la crisis en Venezuela, una crisis política, económica, social, institucional, ¿cuáles son los planes de Daniel Ortega para sostener fiscalmente al país cuando pues ya no tiene una Venezuela de su lado? Ahora, ¿no? ¿cómo está exactamente lo que te iba a preguntar? ¿Cómo está Nicaragua a nivel de economía, a nivel de política? ¿Qué representa Nicaragua en comparación con los otros países centroamericanos? Pues mira, es una pregunta fundamental. Yo creo que siempre nos tenemos que preguntar en un momento electoral cómo está el bolsillo de los ciudadanos. Hay que recordar que en el 2011 Nicaragua crece a un índice del 6.2%, es decir, un índice sumamente importante, ¿no? Para América Latina. Este año, si no me equivoco, va a cerrar en un orden del 4%. Ahora, sí ha habido expansión económica en Nicaragua, además hay una alianza muy explícita entre el empresariado y Daniel Ortega. Es decir, Daniel Ortega le ha dado muchas concesiones al empresariado de Nicaragua, siempre y cuando ellos tampoco se metan en política. Entonces, están contentos en Nicaragua hay que preguntarle a los nicaragüenses también cómo están viviendo ellos, ¿no? Claro. Estos mandatos de Daniel Ortega. Pero bueno, hay una expansión notable en la economía que no termina por llegar, ¿no?, al ciudadano de a pie. Entonces, bueno, pues hay que ver qué va a pasar, porque América Latina trae un cambio en el ciclo económico y Nicaragua no tiene ni petróleo ni gas, ¿no? Pues es interesante, porque también, por ejemplo, Bolivia está teniendo muy buenos índices en crecimiento en su Producto Interno Bruto, a diferencia de Brasil, a diferencia justamente de Venezuela, quienes siguen en recesión, siguen creciendo con dígitos negativos. Sí, sobre todo el cambio en el ciclo económico es las materias primas, ¿no? La caída en los precios internacionales de los commodities, que sobre todo afectan mucho a los países del Cono Sur, ¿no? Entonces ahí estamos viendo realmente los grandes golpeteos, pero bueno, tenemos a un México, un Centroamérica mucho más ligados, ¿no?, a Estados Unidos. Y ahí sí los pronósticos no están cerrados, ya sabemos quién va a ganar. Sí. ¿No? Bueno, sí, obviamente, tenemos una intención del voto del 66% por parte de Daniel Ortega y mucha gente ha calificado pues de farsa, ¿no?, estas elecciones. Y interesante, viene un diálogo entre Luis Almagro y Daniel Ortega, precisamente el 1 de diciembre, 3 semanas después del resultado electoral. Lástima que no se dio esto y el Congreso en Estados Unidos, Omar y Pati, es importante, sacó la NICA Act, que significa vetar cualquier apoyo financiero a Nicaragua de parte de alguna institución financiera internacional. Entonces, el mundo está reaccionando frente a esto. Pobre mundo. Pobre mundo. Luis Almagro, voz de la Organización de Estados Americanos. Así es, interesante diálogo. Gracias, Rina, por tu análisis, como siempre.